Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hermanos, por sus vidas. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más, reunidos con el propósito de alabar, de glorificar a Dios, de exaltarle y también ser bendecido a través de la enseñanza de su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por todo ello. Reciban un saludo, hermanos, de los pastores. Hoy ellos están en Apatzingán. En la iglesia de Apatzingán tienen un servicio dominical al mes y hoy toca el servicio dominical en Apatzingán. Es por eso que los pastores están allá. Reciban un saludo de ellos. El miércoles, primero Dios, ya estarán por acá, primeramente Dios, con nosotros. Bien, hermanos, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Listos y dispuestos? Bien, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene como título Justicia o Gracia. Justicia o gracia. Son dos palabras diferentes y obviamente con un significado y una aplicación diferente. Y por principio de cuentas, pues vamos a orar, ¿no, hermanos? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, exponernos a tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que nos des la gracia suficiente para poder poner en práctica, Señor, el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no salir de este lugar de la misma manera. Habla, Señor, a nuestro corazón. Quita todo impedimento, todo aquello que obstruya, Señor, que cumplas el propósito por el cual tú envías tu palabra. Delante de ti ponemos nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, justicia o gracia. La palabra justicia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo define de esta manera: principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes. Aquello que debe hacerse según derecho o razón, pero también tiene el significado, la palabra justicia, de pena o castigo. Eso es como lo define el diccionario de la Real Academia Española. En el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso significa la palabra justicia, dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Ahora, la palabra justicia viene del griego dikaiosune y significa el carácter o cualidad de ser recto o justo. La justicia, hermanos, es un atributo de Dios. La justicia es un atributo que Dios comparte con todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, hermanos. Es importante recalcar esto. La justicia es un atributo que Dios comparte con los seres humanos, y los seres humanos hay cristianos y hay no cristianos. Todos los seres humanos clamamos en nuestro corazón por justicia, ¿sí o no? ¿O no? ¿Todos los que están aquí son injustos? A ver, levanten su mano los injustos. Nadie, ¿verdad? Todos clamamos ¿por qué? Por justicia. Hasta la persona más mala o malvada, ante un acto de injusticia, esa persona quiere ejercer justicia en su corazón, porque es un atributo que Dios comparte con todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios somos llamados a vivir en justicia en todas las áreas de nuestra vida. Somos llamados, hermanos,
a reflejar el carácter justo de Dios. Somos llamados a vivir en justicia, hermanos. Acompáñame a Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 10. Dice así la palabra: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo, hablando de nuestro Señor Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchen, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más hay dos tipos: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces Dios, hermanos, a cada uno de nosotros nos llama a tener una vida de justicia, de vivir en justicia, ¿sí? Por otra parte, la palabra gracia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiene varios significados. Lo define como cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona. Don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. Perdón o indulto, afabilidad y buen modo en el trato con las otras personas. Habilidad y soltura en la ejecución de algo. Mira qué gracia tiene esta persona para hacer tal o cual cosa. Benevolencia y amistad de alguien. Y el último significado dice capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Es que esa persona tiene una gracia para hacer reír. ¿Han escuchado eso? O tal vez lo hemos dicho, qué gracia tiene esta persona para hacer reír. Pero la palabra gracia viene del griego charis y significa bondad, misericordia, estimación, favor, bendición y regalo. Eso es lo que significa la palabra gracia. Específicamente es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida práctica. La influencia divina de Dios en el corazón de una persona y como resultado en la vida práctica. Esa es la gracia. Ahora, hermanos, la gracia de Dios es algo que todos los hijos de Dios debemos anhelar tener y reflejar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién necesita la gracia de Dios, hermanos? Todos. Todos necesitamos la gracia. Sin la gracia de Dios en nosotros, nos convertimos en una desgracia para todos los que nos rodean. Si la gracia de Dios, hermanos, no está en nuestra vida, somos una desgracia para todas las personas que nos rodean. La gracia de Dios, perdón, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida es un regalo que nadie lo merecemos. Pero Dios, que es rico en perdonar y en misericordia, le da a todos aquellos que se han rendido ante su señorío. Dios derrama de su gracia a sus hijos, a todos aquellos que son humildes, aquellos que reconocen su condición delante de Dios todos los días de su vida, aquellos que saben perdonar todo el tiempo, aquellos que no guardan rencores en su corazón, sino que se esfuerzan en ser imitadores de su maestro, de su amo, de su Señor.
¿Cuántos anhelamos tener la gracia de Dios, hermanos? Pero si hay rencores, si hay envidias, si hay falta de perdón, Dios no derrama de su gracia en nuestras vidas. Acompáñenme a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense bien, hermanos, en estos versículos Dios está haciendo una invitación a ir a Él, a todas las personas que están trabajados y cargados por el trabajo cotidiano, por la rutina que cada uno de nosotros desempeñamos a diario. Pero también está haciendo una invitación a aquellas personas que están trabajadas y cargadas por el pecado que existe todavía en nuestra vida, hermanos. Entonces, si estamos cargados, si nos sentimos cargados por el pecado, hermanos, tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir y entregar nuestras cargas a Él, descansar en Él. Él dice, fíjense bien, el yugo de nuestro Señor Jesús se refiere a estar sometidos a su autoridad, a la autoridad de su palabra en nuestra vida, y con el entendido de que con el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, es fácil poder llevar o soportar ese yugo. El yugo, hermanos, es la palabra y las enseñanzas de Jesús que se convierten, hermanos, en una lámpara a nuestra vida, en nuestro diario caminar. De tal manera que ese yugo no es una carga en nuestra vida, por el contrario, se convierte en una lámpara para alumbrar, hermanos, el camino por donde debemos de ir en este mundo que vive en tinieblas, en oscuridad. Entonces, para el Hijo de Dios, hermanos, no es una carga pesada que no se pueda llevar. Por el contrario, dice Jesús, mi carga es ligera, la pueden soportar, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que aprendamos muchas cosas de su carácter, pero sobre todo, hermanos, Dios quiere que seamos mansos y humildes como Él es, hermanos. Eso es lo principal, hermanos, que tú y yo tenemos que aprender de Cristo. Hay personas, hermanos, que quieren ser los apologetas, que quieren ser los mayores predicadores, los mayores defensores del Evangelio, y eso está bien, hermano, pero en su corazón no hay humildad, no hay mansedumbre. Lo que quieren ellos es ganar el debate y se acabó. Hermanos, esa gente no vela por el alma de la otra persona. Está está pensando en ganar el debate, pero no está pensando en el alma de la persona. Y Jesús a ti y a mí, hermano, hoy en este día nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, vale la pena reflexionar, hermanos, y analizar nuestra vida. ¿Tengo paz? ¿Tengo descanso en Dios? ¿O tengo preocupaciones y afanes por las cosas de este mundo? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Jesús nos dice, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón, como yo soy. ¿Qué les parece, hermanos? Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Él es el Maestro, hermanos. El Espíritu Santo es nuestra guía, pero tenemos que imitar a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús. Entonces, dando el significado de justicia y de gracia,
vamos a comenzar con el tema. Te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 20, y vamos a empezar a leer del versículo 1 al 16. Esa es la enseñanza de esta mañana. Mateo 20, del 1 al 16. Dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hermanos, la parábola de los obreros y la viña, que es la que vamos a estudiar, solamente la encontramos en el Evangelio de Mateo. En ninguna otra parte encontramos esta enseñanza. En esta parábola, como en muchas otras, hay enseñanzas para nuestra vida. En el versículo 1 comienza diciendo que un hombre, padre de familia, salió por la mañana a contratar obreros, gente, para que trabajara en su viña. Ahora, les voy a dar un poquito de contexto. Esto era algo normal durante la cosecha. Los jornaleros salían a trabajar, los jornaleros o trabajadores permanecían de pie, escuchen bien, en la plaza del mercado, desde el alba, desde la mañana, esperando ser contratados por alguien para el trabajo de todo el día. El día o la jornada de trabajo, hermanos, comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. O sea, la jornada de trabajo de un día era ¿de cuánto? 12 horas. Estos trabajadores diariamente salían muy temprano con la esperanza de que alguien los contratara y así poder llevar el sustento para su familia. Dependían completamente de que alguien contratara sus servicios. Los hombres se ponían en la plaza del mercado, pero estos hombres, hermanos, no eran unos holgazanes, no eran unas personas flojas, no, se ponían ahí esperando precisamente a ser contratados. La plaza del mercado era donde se contrataba normalmente a los obreros. Entonces por eso se encontraban ahí estas personas. Un hombre iba allí a primera hora de la mañana con sus herramientas
y esperaba hasta que alguien lo contratara. De lo contrario, hermanos, si esa persona nadie lo contrataba, esa persona no llevaría lo necesario para suplir las necesidades de su familia, hermanos. Es por eso que todos estos hombres iban desde las 6 de la mañana a esperar a que alguien los contratara. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero aquí en esta colonia, precisamente en la Ramón Farías, hay una glorieta, la glorieta de la Ramón Farías. Todos los trabajadores que no tienen empleo, los cargadores, los albañiles, los fontaneros, se vienen aquí a la glorieta, hermanos, y esperan a que alguien pase por ellos y los contrate. De igual manera, hermanos, con la esperanza de poder suplir sus necesidades de su familia. En el versículo 2, Mateo 22, dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. La palabra convenido, hermanos, viene del griego sumfoneo. Es una palabra compuesta. La palabra sum significa juntamente y foneo, sonido, que significa sonar juntamente. Quiere decir estar de acuerdo, como los instrumentos musicales. De la palabra sumfoneo se deriva la palabra sinfonía. ¿Cómo suena una sinfonía de una orquesta, hermanos? ¿Cómo suena? Pues bien, todos en el mismo tono, nadie se sale. Hay una sinfonía, hay un acuerdo musical. De ahí, fíjense bien, viene de la palabra convenido, se deriva la palabra sinfonía, o sea, hubo un acuerdo. El dueño de la viña se puso de acuerdo con los trabajadores en el pago que se les daría por su trabajo realizado. Hubo un acuerdo, hubo sinfonía entre ambas partes. El acuerdo al que se llegó es que se les pagaría ¿cuánto? 1 denario, ¿sí? 1 denario por su trabajo. Pero hermanos, es importante resaltar aquí que el que fija el pago, ¿quién es, hermanos? Es el dueño, no son los obreros. Nunca se va a ver eso, que el obrero llegue y diga, pues yo no. En este caso, el dueño contrata a los obreros y él les fija un salario. Es el dueño el que paga, no los obreros quien ponen el pago, el precio. O sea, que el que hace el pacto, hermanos, con los seres humanos es Dios, y no los seres humanos con Dios. Hermano, tú y yo no podemos hacer ningún pacto con Dios. Es Dios quien hace el pacto con nosotros. Eso de que ven y hace un pacto con Dios, hermano, eso no es bíblico. El que hace el pacto es Dios y no los seres humanos con Dios. El dueño de la viña se puso de acuerdo con los obreros del pago que él les daría por su trabajo, ¿sí? Hubo sinfonía. ¿Cuánto era el pago? 1 denario. 1 denario, hermanos, era una moneda de plata. Era el salario de un día de trabajo. Pero no solamente para los obreros, hermanos, sino también para los soldados. Era 1 denario el pago por el día laboral, por un día laboral, ¿sí? Versículo 3 y 4, por favor. Mateo 20, versículo 3 y 4 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Empieza la enseñanza, hermanos. La hora tercera. ¿A qué hora salieron ellos a trabajar? ¿A partir de qué hora? De las 6 de la mañana. La hora tercera, ¿qué es? 6, 7, 8, 9. Fíjense bien. Primer grupo de personas a las 6 de la mañana encuentra a un grupo y le dice: ve y te voy a pagar 1 denario. La hora tercera, si la jornada de trabajo comienza a las 6 de la mañana,
La hora tercera son las 9 de la mañana. Dice que encontró un segundo grupo de personas a las 9 de la mañana que estaban en la plaza del mercado, ¿cómo? Desocupados. La palabra desocupado viene del griego argos y significa inactivo, ocioso, estéril, inútil. Eso es lo que significa la palabra desocupado. Estos hombres estaban en una condición de inutilidad. Estaban desocupados sin hacer nada porque nadie los había contratado. El dueño de la viña también los contrata para que vayan a trabajar en su viña, para que no estén inútiles. Solo que a este grupo de personas no les dice la cantidad que les va a pagar. ¿Se fijan? Dice que los contrata y les dice, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Ya no habló de un pago, de un monto. Solo les dijo que fueran y que él les pagaría lo que es justo. Ahora, ellos deciden ir a trabajar pensando en que, aunque no trabajaron desde temprano y como consecuencia, hermanos, lo justo humanamente es que no recibirían su pago completo. ¿Sí o no? Porque no empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana. Ellos piensan que, aunque sea poco el pago, es mejor que nada. Solo se les había dicho que se les pagaría lo justo. ¿Sí o no? ¿Estamos todos en sinfonía? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta y novena es a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Este tercer grupo de personas estaban de igual manera desocupados porque nadie les había dado trabajo. Pero el dueño de la viña los contrata sin mencionar tampoco el pago que se les daría, únicamente lo justo, y ellos acceden a ir a trabajar a la viña. Versículos 6 y 7. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjense bien, hermanos, la hora 11, las 5 de la tarde, faltando solo una hora para que se terminara la jornada de trabajo, el dueño de la viña decide contratar a este grupo de personas, de obreros, para que trabajaran en su viña. Hermanos, estos trabajadores estaban esperando en la plaza hasta las 5 de la tarde. Hermanos, esto nos habla de la necesidad que tenían esas personas de ser contratados. Ellos no estaban ahí por flojos, no, estaban desocupados porque nadie los había contratado y estaban desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hermanos. Tenían necesidad ellos y su familia. ¿Cuál es la ilustración y la aplicación práctica de esta enseñanza para nuestras vidas? Vamos a ver cuál es la ilustración y la aplicación práctica para nuestras vidas. Por principio de cuentas, el dueño de la viña es Dios. Los obreros contratados somos los hijos de Dios, aquellos que fueron comprados al precio de la sangre de Cristo. La viña es la obra de Dios y la plaza del mercado es el mundo donde estamos tú y yo. Dios, hermanos, ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Fue a la plaza del mercado, que es el mundo, y nos compró a precio de su sangre.
Lo que quiere decir que ahora le pertenecemos a Él, hermanos. Somos sus obreros. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Él nos compró. ¿A quién compró Cristo con su sangre? A ver, levanten su mano, hermanos. A todos nos compró, hermanos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Ahora, hermanos, Dios nos compra de la plaza del mercado, que es el mundo, pero de igual manera, hermanos, que la enseñanza que estamos estudiando, Él nos compra para que trabajemos en su viña, que es su obra. Dios no nos compró para que estemos desocupados, hermanos. Dios no quiere que sus hijos estén desocupados. ¿Sí me están entendiendo o no, hermanos? Si Dios nos compró, ¿para qué es, hermanos? Para que trabajemos en su viña, que es ¿qué? Su obra. Para eso Dios derramó su sangre, hermano, por tu vida y por mi vida. No para que estemos en una condición de inutilidad. Por el contrario, Dios quiere que sus hijos seamos personas productivas en su obra, en su reino, personas útiles para su obra. Por otra parte, el dueño de la viña, a este último grupo de obreros que contrató, él no estaba pensando en la utilidad que estos le darían. Fíjense bien, hermanos. Los contrató a las 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo iban a trabajar en su viña? 1 hora. Humanamente, ¿era rentable contratar a esa gente? ¿Le convenía al dueño de la obra contratarlos? Pregunta, ¿por qué los contrata entonces? ¿Por qué los contrató si no le eran rentables? ¿Por qué? No, hermanos, Dios los contrata porque Él sabía la necesidad que ellos tenían. Acuérdense, estaban ahí no por flojos, sino porque nadie los había contratado. Entonces, Dios sabía la necesidad que tenían ese último grupo de gente. Por eso los contrata, para que con el pago que les daría, ellos suplieran la necesidad de su familia. Hermanos, eso se llama gracia. Eso es gracia de parte de nuestro Señor Jesús. Es recibir algo que no nos merecemos. Esa misma gracia es la que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos? Díganme, ¿qué nos merecíamos, hermanos? La muerte, el destino eterno, el infierno, por nuestros pecados. Eso es lo que justamente nos merecíamos tú y yo. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, hermanos, nos compró. Nos compró, pero para que no estemos en la misma condición de inutilidad, hermanos. Para eso nos compra. Si Dios aplicara únicamente lo que merecemos cada uno de nosotros, o sea, su justicia sobre nuestra vida, lo que merecemos es el infierno por pecadores. Pero Dios, que es rico en misericordia y en perdonar, aplica la justicia acompañada de su gracia inmerecida, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Justicia o gracia? Pues la gracia, ¿verdad, hermanos? La gracia de Dios. Versículo 8 y 9. Mateo 20, versículo 8 y 9. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿cuánto? 1 denario. Hermanos, fíjense bien.
Es interesante que al momento de pagarles a estos obreros, se empieza a pagar a los últimos que habían sido contratados. Lo normal es que se empezara a pagar a los que habían empezado desde las 6 de la mañana, ¿sí o no? Ya que habían trabajado todo el día, ¿o no, hermanos? ¿Eso es lo justo, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro, ok. El hecho de pagarle primero a los últimos que habían sido contratados es para que estuvieran presentes los primeros obreros, que estuvieran presentes para que vieran la cantidad que se les estaba pagando a los últimos contratados. De lo contrario, si se les hubiera pagado primero a los que se habían contratado primero, pues recibían su pago y se iban, ¿sí o no? Entonces lo que hace el dueño de la viña, le llama a su mayordomo y le dice, llámalos y págales. Pero en el pago va una orden específica. Primero págale a los últimos contratados, y al final les vas a pagar a los primeros contratados. Y hermanos, aquí esto no es una casualidad, sino que tiene un propósito, tiene una enseñanza, y es la siguiente, hermanos. Sin importar cuánto tiempo trabajaron cada uno de los obreros, todos recibieron el salario de un día completo de trabajo. Esto lo podemos ejemplificar, hermanos, a la salvación que hemos recibido por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay personas que siendo muy jóvenes a temprana edad entregan su vida a Cristo. En cambio, hay personas que en los últimos momentos de su vida entregan su vida. Los dos tipos de personas reciben la misma gracia de nuestro Señor Jesús para la salvación de sus almas. Acompáñame a 2 de Timoteo, no pierdas ahí, pero acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 17, por favor, hermanos. Dice, está hablando Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermanos, desde niño entregó su vida a Cristo. Y Dios le usó de una manera especial. A muy temprana edad, Timoteo entregó su vida. Y Dios le otorga su gracia salvífica. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Acompáñame ahora a Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, hermanos, ¿cuántos años se congregó este malhechor? ¿Cuántos? ¿Cuántos años se congregó Timoteo? Timoteo llegó a ser pastor de una congregación. La misma gracia, hermanos, para Timoteo fue la misma gracia
para el malhechor en la cruz del Calvario. Ahora fíjense bien, aquí hay que tener cuidado. Esto no quiere decir que tenga que esperarme yo hasta el último momento de mi vida para arrepentirme. No, porque nadie sabemos cuándo Dios nos va a llamar a cuentas. Lo que estamos viendo aquí es la gracia inmerecida derramada de parte de Dios sobre la vida de los seres humanos. Es esa gracia, hermanos, que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. El ladrón arrepentido, en los últimos momentos de su vida, se rindió a Jesucristo. ¿Sí? Pero como te digo, ojo, esto no quiere decir que debamos esperarnos hasta el último momento, porque nadie sabemos si tendremos la oportunidad para arrepentirnos. ¿Te ha pasado que le compartes a la gente, mira, ven, te invito, acércate a Cristo, vamos a una reunión, y qué te dicen? Después, ya después, estoy muy joven, tú como ya viviste la vida, pues ya quieres ahora sí que yo. Hermanos, la premura es porque nadie sabemos cuándo vamos a ser llamados a cuenta. Por eso la premura de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. También aprendemos que no debemos de sentirnos primeros o mejores que otros por el simple hecho de tener más años o de conocer a Cristo. Porque el cristianismo, hermanos, no es por antigüedad. El que tiene 50 años de ser cristiano y aquel que entrega su vida en los últimos momentos, los dos reciben la misma gracia para ser salvos, hermanos. Nadie tenemos de qué jactarnos. Es que yo tengo 30 años en el Evangelio, yo tengo 20, yo fui el primero que puse la piedra en la congregación. Y no es por méritos humanos, hermanos. Es la gracia de Dios, hermanos, la que nos salva, la que nos redime, la que nos compra. Es la gracia, hermanos. No son nuestros méritos humanos. ¿Tú qué me vas a enseñar si tengo 30 años de conocer a Cristo? ¿De veras? ¿Y el Evangelio cuánto tiempo está en nuestro corazón? ¿Cuánto vivimos de eso que conocemos? En eso consiste el Evangelio, no en tanto conocimiento, sino en poner en práctica lo mucho o lo poco que sabemos. Regresamos a Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20, del 10 al 12. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo estaban actuando estos obreros? Bien justos, ¿verdad? Se llega el momento de pagarle a los primeros obreros contratados que habían empezado su jornada desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aguantando, hermanos, el calor del día, pero su pago fue igual que el de los obreros que solamente trabajaron una sola hora. Hermanos, pregunta, ¿es justo? ¿Fue justo el pago que se les dio? ¿Sí o no? ¿Seguros? A ver, levanten la mano quien dice que fue justo. Ok, bien, bájenla. Ahora levanten la mano los que piensan que fue injusto, con toda honestidad. Ok, pregunta. ¿Quién es el que paga? Hermanos, nosotros como seres humanos clamamos por justicia. La pregunta es, ¿y qué tan justos somos nosotros, hermanos? Estos obreros, hermanos, a su parecer,
Era injusto el pago que se les había dado. Ahora, humanamente, ¿cómo te sientes tú cuando tú llegas puntual a tu trabajo? Cuando no faltas, cuando hasta los sábados por la tarde vas a cumplir un trabajo que te piden. Y se llega la quincena o la semana y te pagan lo mismo que al que faltó 2 días y que llegó tarde. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo reaccionamos? Decimos, ay, gloria a Dios, qué bueno que el patrón es bien justo. ¿De verdad? ¿De verdad reaccionamos así? ¿O por dentro estamos, oh, no se vale? ¿Pero por qué? Si él es un impuntual, a veces viene cuando quiere y mira, le pagan lo mismo, igual que los obreros. El pago para los primeros obreros contratados, por supuesto que fue justo. Eso se había acordado desde el principio. Se les pagaría 1 denario por la jornada de trabajo, pero ellos pensaron que se les pagaría más. Hermanos, y ese es el problema, que nosotros pensamos a nuestro parecer que si yo fuera, yo lo haría de esta manera, yo pagaría de esta otra manera. No debemos pensar más de lo que debemos pensar de alguien o de algo, y no debemos pensar más de nosotros mismos, hermanos. Es que yo trabajo y me esfuerzo más que aquel, y mira, le pagan igual. Pregunta, ¿para quién estás trabajando? ¿Para quién hacemos las cosas, hermanos? ¿Para que me vean? Si lo hacemos de esa manera, hermanos, ya recibimos nuestro pago. Ya está tu pago. Si lo que quieres es que te vean, si lo que quieres es sobresalir, ya está tu pago, hermano. Acordémonos, hermanos, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios ve el corazón con lo que hacemos las cosas. Es lo que Dios busca, hermanos. Es lo que Dios ve, nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas? ¿Para que me vean? ¿Para que me paguen? Ahí está tu recompensa. Ahí está tu pago. Hermanos, muchas veces se nos olvida que Dios está viéndolo todo. Y es Dios quien da el pago justo a cada uno como Él quiere. Para nosotros humanamente puede ser injusto algo, pero ¿qué tan justos somos? ¿Qué tan justos actuamos, hermanos? Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No, es que yo pienso, si yo fuera, yo lo haría de esta cosa, de este modo o de esta manera. No, es que Él no sabe lo que yo sé. Fíjense otra palabra que dice ahí en esos versículos. Dice que los obreros murmuraban. La palabra murmurar viene del griego gonguso y significa gruñir, decir algo en tono bajo, quejarse, rezongar, criticar. ¿Qué estaban haciendo estos obreros, hermanos? Que habían sido contratados por gracia. Estaban rezongando, estaban criticando al dueño de la viña, porque a su parecer habían recibido un pago injusto. Murmurar en contra del patrón donde trabajamos. Murmurar de nuestras autoridades gubernamentales y espirituales. Murmurar y criticar a Dios. Quejarse de los designios soberanos de Dios en mi vida. ¿Por qué si Dios es bueno permite esto? O sea, ¿estás criticando a Dios? ¿Estás murmurando en contra de Dios? Hermanos, es bien delicado.
No, voy a creer el presidente, mira nomás qué decisiones toma. Es tu autoridad. Y estamos criticando a la autoridad. Si yo fuera el pastor, haría de esta manera o de esta manera. ¿Murmuras? ¿Criticas? Pregunta, ¿el pago fue justo o injusto? Justo. Pero ¿cómo reaccionamos, hermanos, cuando al compañero de trabajo le pagan lo mismo? ¿Cómo reaccionamos? Murmuramos, criticamos y nos quejamos porque nosotros sí trabajamos o hacemos algo en la obra o en el trabajo secular y los demás pensamos que no hace nada. Otra vez yo, y otra vez yo, y todo yo. Es como cuando el padre de familia le dice a uno de sus hijos: hijo, ve a traer las tortillas. Y el niño le dice: ¿y por qué yo? Manda a mi hermano, él no hace nada. Y le dice el padre de familia: ¿y tú tampoco? Te estoy mandando a ti, ve tú, hazlo tú. No, él no hace nada. Murmurando, rezongando. ¿Cómo nos comportamos, hermanos? Se nos olvida que el trabajo que realizamos en la obra de Dios, aparte de ser un privilegio, hermanos, no es en vano para el Señor. Y es Él quien dará el pago justo a cada uno de nosotros. Es Dios, hermanos. No es tu patrón, no es el pastor. Es Dios quien da el pago justo a cada uno de nosotros. Pero si estamos esperando recompensas terrenales, pues ahí vas a tener ya tu pago. La mayoría del tiempo siempre estamos pendientes de los demás. ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo los tratan a ellos? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Yo trabajo y hago más que ellos. Si trabajo y me esfuerzo, ¿cuánto voy a recibir? Bueno, voy y hago esto, pero ¿de a cómo? ¿Cuánto es lo que voy a recibir? Está bien, patrón, quiere que vaya ahorita a las 6 de la tarde en sábado, está bien, pero pues son horas extras ya, tómelo en cuenta. O sea, siempre estamos pensando en cuánto vamos a recibir. Pero este tipo de mentalidad, hermanos, es de una persona inmadura, una persona que sigue pensando en las recompensas terrenales, una persona que todavía no sabe de qué se trata o por qué debe y cómo trabajar en la obra de Dios. Es una persona que sigue actuando, pensando y viviendo carnalmente. Pregunta, ¿habrá cristianos que todavía hacemos eso? ¿Que todavía pensamos en las recompensas? Bueno, sí lo hago, pastor, pero ¿y qué voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi pago? ¿Habrá cristianos así? Vamos a ver un ejemplo. Mateo capítulo 19 del 25 al 30, por favor. Mateo 19 del 25 al 30 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este es el contexto, hermanos, de la enseñanza que estamos analizando. De aquí se deriva la enseñanza que Jesús les da a los obreros de la viña.
Pero fíjense bien, hermanos, el contexto de estos versículos es la historia del joven rico. Se acerca una persona y le dice, maestro bueno, así imaginémonos la escena, ¿no? Bien barbas. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociendo el corazón, voltea y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Pero vende todo lo que tiene, honra a tu padre, honra a tu madre. Jesús le dice los 10 mandamientos. Y miren el atrevimiento del joven. Le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Asústame. ¿Qué más me falta? ¿Qué debo hacer? Pregunta, ¿el muchacho había guardado los 10 mandamientos? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Fíjense bien. El muchacho le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús le dice, bien, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Dice que el muchacho se fue muy triste y nunca más se le volvió a ver. En la ley, Dios había mandado, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este muchacho no amaba a Dios. Para él su Dios eran las riquezas, su Dios era el dinero. Mentira que estaba cumpliendo los mandamientos. Le dice, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Dios le dio al puro corazón, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Entonces, se va muy triste. En el versículo 29 dice, y cualquiera que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y alguno por ahí pudiera estar pensando, hermano, pero si yo ni casa tengo, pago renta, ¿cuáles 100 casas? ¿Cuáles carros? Las casas de tus hermanos, esas son tus casas. El vehículo en el cual tu hermano te puede dar un ray o te lo puede prestar para que hagas una diligencia. Pero estamos pensando todavía en la recompensa terrenal. Miren la pregunta de Pedro, hermanos. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué les parece, hermanos? Alguien dijo por ahí, Pedro, Pedro, siempre Pedro. Pero muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, pensamos de la misma manera. Si hago esto, ¿qué voy a obtener? Está bien, Señor, tú me estás llamando a servir en tu obra, pero si te sirvo, ¿qué? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué me vas a dar? Si te sirvo, ¿vas a convertir a mi esposo? Si te sirvo, ¿vas a traer a mis hijos? O sea, ¿condicionamos a Dios? ¿Queremos recibir un pago de Dios? No, hermanos. No funciona de esa manera. Condicionamos a Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos. ¿Qué había dejado Pedro, hermanos? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué había dejado Pedro? Pregúntate, ¿qué has dejado tú y qué he dejado yo por seguir a Cristo? ¿Qué hemos dejado, hermanos? Miren lo que Pedro valoraba, hermanos. Pedro valoraba su barca y sus redes. Unas redes, hermanos, en las que muchas veces ni pescaba nada, hermanos. Pero Pedro le estaba dando más valor a la barca y a sus redes. Lo hemos dejado todo. Hermano, ¿qué hemos dejado, hermanos? ¿Qué valoramos más que estar con Cristo, hermanos? Servirle a Él. ¿Qué es lo que estamos valorando más, hermanos?
Muchas veces sobrevaloramos, sobreestimamos las cosas o personas, dándoles más valor o importancia por encima de Dios. El que he dejado padre, madre, esposa, hijos, no quiere decir que los tengamos que dejar, hermanos, literal, sino que les demos más importancia a ellos que a Dios. Eso es lo delicado. Pedro había dejado su barca y su red, en la que muchas veces no pescaba nada, pero lo estaba sobrevalorando. Y cuando llegamos al versículo 30, vemos el contexto de la parábola que estamos estudiando de los obreros de la viña. Muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros, refiriéndose que es Dios el que paga y el que da el orden a cada uno, de acuerdo a las motivaciones con las que hicimos las cosas. ¿Hacemos las cosas con la intención solamente de obtener un pago, un beneficio, un reconocimiento? ¿O hacemos las cosas con un corazón puro y sincero, con el único propósito de agradar y servir a Dios, hermanos? ¿Por qué hacemos las cosas? Es que para que ya me dejen de estar presionando. Hermano, o sea, lo que usted quiere es que yo me meta al servicio, a servir en la obra. Hermano, no se trata de lo que yo quiera. Yo puedo venir aquí y arrodillarme y suplicarte y decirte, hermano, sirve, por favor, sirve. Hermano, yo no puedo convencer a nadie. Ni es mi intención en esta mañana decirte, sirve, hermano, sirve en la obra. Escucha bien, porque lo extraordinario de Dios, hermanos, es que Dios con pocos hace mucho. El privilegio, hermanos, es para nosotros. El privilegio de servir en la obra. Ese es el privilegio, hermano. Es para nosotros, no para Dios. Versículo 13 y 14, Mateo 20, versículo 13 y 14. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. La respuesta del dueño de la viña para el obrero que estaba molesto, murmurando en contra de él, porque a su parecer había injusticia, es contundente, hermanos, de parte del dueño de la viña. El pago se había acordado desde un principio, un denario por la jornada de trabajo, y eso se le estaba pagando. No había ninguna injusticia de parte del dueño de la viña. Le dice, toma lo que es tuyo y vete. Hermano, o sea, dice la Biblia que cuando hagamos algo, digamos, siervo inútil soy. Hice lo que se me pidió hacer. Hasta ahí. Pero ¿cuántas veces, hermanos, hacemos algo y estamos reclamando el pago? Si diezmo, Señor, tú estás obligado a recompensarme. ¿Sí? ¿De verdad? Dios no está obligado a nada, hermanos. Si yo doy mi diezmo con el propósito de que Dios me bendiga, la intención de mi corazón está mal, hermano. Si ofrendamos y diezmamos de esa manera, hermanos, mejor no lo hagamos. Porque Dios está viendo la motivación por la que hago las cosas. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Ay, es que tengo que. No tienes que. Mejor no des nada. Es un privilegio, hermano. Es privilegio, es gracia de Dios. ¿Quién nos da la fuerza, la destreza, la capacidad para trabajar en nuestros trabajos seculares? ¿Quién, hermanos? Dios. Dios nos da el 100% y nos pide el 10% y se nos hace mucho, se nos hace gravoso, se nos hace pesado. Es que el diezmo
es de la ley. No, hermano, no es de la ley. La gracia está por encima, hermanos. Jesús, hermanos, representa la gracia, y la demanda para sus hijos, estando en la gracia, hermanos, es por encima de la ley. Por eso dice, ya no habla de un diezmo, sino dice, da tu corazón. Porque cuando damos el corazón, hermano, ya no estamos pensando en la cantidad. Se borra eso de nuestra mente. Ya no es cuánto, porque le hemos entregado el corazón a Dios. La gracia, hermanos, es mejor que la justicia sola. Si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia aplicada a nuestras vidas, desde hace mucho tiempo ya estaríamos muertos, hermanos. Miqueas 7, versículo 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, por favor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es misericordia. Y esa es gracia de Dios, hermanos. El obrero que estaba murmurando en contra de su amo porque le estaba pagando lo mismo al otro obrero, para nada estaba pensando en misericordia, hermanos. Dice, fíjense las palabras que usa. Este último que trabajó solo 1 hora, lo has hecho igual a nosotros. O sea, él se sentía, ¿cómo dice el pastor? Más special case. Se sentía especial. Lo has hecho igual. Él es igual a mí. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Te estás equivocando? ¿De verdad? O sea, nos queremos elevar en un nivel, hermano, que no merecemos. Lo has hecho igual a nosotros, le dice el obrero. Pues eran iguales, ¿o no? ¿No eran obreros? ¿No se les había acordado el pago, un denario? ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Clamamos por justicia o por misericordia y gracia? ¿Vemos las cosas con los ojos de Dios o las vemos con nuestros propios ojos? ¿Cómo vemos las cosas, hermanos? Últimos versículos, Mateo 20, versículo 15 y 16, por favor. Mateo 20, versículo 15 y 16. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dios puede y hace lo que Él quiere, porque todo es suyo, hermanos. Él es el creador de todo lo que existe en el universo entero. El problema con el ser humano es que no conoce a Dios. No conoce su carácter y por eso no entiende sus designios y propósitos. Pero Dios sigue siendo Dios, lo entendamos o no, hermanos. Dios sigue siendo Dios, hermanos. Y eso es lo glorioso. Él es soberano, Él es poderoso. Él puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Él es Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Le guste o no le guste a alguien, Él es Dios. El problema con este obrero es que tenía envidia en su corazón por la bondad y gracia de Dios mostrada
hacia su prójimo. La envidia no le dejaba ver la gracia de Dios mostrada sobre su vida primeramente y sobre su prójimo. Los dos habían sido contratados y tenían lo suficiente para llevar a sus casas, a su familia, pero la envidia le impedía ver las bendiciones de Dios sobre su vida, hermanos. Y muchas veces nos pasa lo mismo, hermano. Por envidiosos no vemos la bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, hermanos. Estamos pendientes de los demás. ¿Qué tiene aquel? ¿Qué le da Dios a aquel? Y esto y lo otro. Y la envidia, hermanos, nos cega los ojos. No vemos todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a no tener envidia en nuestro corazón. Hermanos, todo lo que tenemos es pura gracia de Dios. No podemos merecerlo. Dios nos lo da movido por la bondad de su corazón. Lo que Dios nos da, escuchen bien, hermanos, lo que Dios nos da no es un pago, sino un regalo, hermanos. No es un salario, sino una gracia. El cristiano trabaja por el gozo de servir a Dios y servir a su prójimo. Esa es su motivación. Por eso hace las cosas. Por eso sirve en la obra de Dios. Por eso es que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Muchas personas se creen importantes en este mundo. Pero esas personas que se creen importantes, que quieren sobresalir, tendrán un lugar poco sobresaliente en el reino de Dios. Muchos que según el mundo son pobres, serán ricos en el reino de Dios. Porque nunca pensaron en términos de pagos terrenales, sino trabajaron por el privilegio de servir. Es la paradoja de la vida cristiana, que el que trabaja por la recompensa la pierde, y el que olvida la recompensa la encuentra. Esa es la paradoja de la vida del cristiano. Ser justo no significa ser generoso. El mundo clama por justicia. Eso es normal, pero olvida la generosidad. El mundo prefiere ser justo antes que ser generoso. Cuando la justicia se aplica sola, no alcanza, hermanos. La justicia sola no alcanza. Por eso Dios, además de ser justo, pagando lo que corresponde a cada quien, va más allá, satisfaciendo el resto de nuestras necesidades por medio de su gracia inmerecida, hermanos. Dios va más allá de lo justo. Dios da su justicia y derrama su gracia por encima de la justicia, hermanos. Debemos dar gracias a Dios porque Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia, a esa singular y muy especial manera de amar y bendecir que solo Dios tiene. Solo Dios, hermanos. El reino de Dios no se gana por el esfuerzo humano, ni se da en pago por nuestros servicios, ni las obras ni el dinero pueden hacernos merecedores del reino de Dios, hermanos. Nada de lo que hagamos o de lo que demos nos obliga a Dios a bendecirnos, hermano. No, hermano. Nada, ninguna obra humana puede obtener la redención que solo Cristo compró a precio de su sangre, hermanos. Por la gracia de Dios tenemos el valor de la redención en Jesucristo. Y por la gracia de Dios fuimos amados por Él
sin merecerlo, por su gracia, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Justicia o gracia? Hermanos, es la enseñanza que quería compartir con ustedes. Y pues, hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poner en práctica su palabra. Que Dios nos ayude a mirar con los ojos de Dios. A no demandar justicia sin antes nosotros practicar la justicia. Y clamar por justicia, pero sobre todo por gracia de Dios. Se está terminando el año, hermanos. Estamos finalizando el año. Y yo quisiera que pues reflexionáramos sobre su palabra. ¿Qué hemos hecho en el transcurso de todo este año? ¿Cómo nos hemos conducido en el transcurso de este año? ¿Hemos andado en envidias? ¿Hemos andado en murmuraciones? ¿Cómo terminamos el año, hermanos? Es un tiempo para reflexionar, para reconocer, hermanos, que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque si fuera por nuestra justicia, Señor, no mereceríamos nada. Si tú nos pagaras de acuerdo a nuestras obras, Señor, tu palabra dice que nuestras obras delante de ti son como trapos de injusticia. En nosotros mismos, por sí solo, no hay ningún valor. No merecemos nada. Pero tú, Señor Jesús, que eres rico en misericordia y amplio, grande, vasto en perdonar, has derramado tu gracia. Señor, muchas gracias. Gracias por tu gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú vas más allá de tu justicia. Muchas gracias, Señor. Queremos reconocer tu gracia en este día sobre nuestras vidas. Pero al mismo tiempo también queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque muchas veces ha habido envidia en nuestro corazón. Hemos murmurado, hemos criticado a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y se nos ha olvidado que tú eres quien da el pago, que tú no obras con injusticia. Perdónanos, Señor, porque tenemos todavía, Señor, aún nuestros pensamientos limitados. Pretendemos querer servirte, pero con la motivación en nuestro corazón de obtener un pago. Pensamos que nuestro servicio a ti es condicionado, y no es así, Señor. Tú diste lo mejor. Tú diste a tu Hijo Jesucristo. Diste lo mejor de ti. Y, Señor, muchas veces nosotros no queremos dar nada. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Señor,
Reconocemos nuestra condición delante de ti. Reconocemos tu gracia suficiente sobre nuestras vidas. Reconocemos que todo lo que tenemos es por tu gracia y que no nos pertenece. Es mentira que es nuestro. Solo somos mayordomos. Somos mayordomos de todo lo que tú has delegado en nuestras manos. Pero vamos a dar cuenta de eso que tú nos diste. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, que te necesitamos en nuestra vida. Gracias por tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.